Y nos vamos a ir a Medio Oriente porque hay mucha preocupación con lo que está ocurriendo en el sur de Siria, donde estamos ante una nueva escalada de violencia que empezó el fin de semana, que ha continuado hasta hoy, por lo menos hasta hace un rato, entre distintas milicias que operan en el sur del país, muy cerquita de la frontera con Jordania, que vienen teniendo enfrentamientos que de mínima causaron 30 muertos, aunque ya hay reportes que plantean que son más de 100 las muertes registradas. Yo te propongo que veas algunas de las imágenes que ha habido de estos enfrentamientos, que tienen a dos grandes grupos en principio enfrentados. Por un lado vas a ver milicias de beduinos sunitas. ¿Qué son los beduinos sunitas? Bueno, los beduinos son comunidades que tienen algunos puntos de contacto con los árabes y con otras de las comunidades que conviven en Medio Oriente, y en este caso son beduinos que son musulmanes y que son sunitas, y que vienen enfrentándose en esta región del sur de Siria, conocida como Suwaida. Se vienen enfrentando a milicias drusas. ¿Quiénes son los drusos? Los drusos son un grupo étnico y religioso, no son musulmanes, no son judíos, no son cristianos, y que por esa misma condición de ser un grupo minoritario son perseguidos habitualmente, sobre todo en Oriente Medio, por las comunidades islámicas más radicalizadas, como estas que operan en Siria. Entonces, estos enfrentamientos que vienen escalando provocaron dos movimientos. Por un lado, el avance del ejército sirio. Lo que vas a ver ahora es cómo los tanques del gobierno de Damasco empezaron a avanzar, en principio, teóricamente, para poner fin a este conflicto interno. Recordemos que Siria está hoy gobernada por un ex miembro de Al-Qaeda que se llama Ahmed al-Shara, que tiene una historia, obviamente, en una organización extremista, terrorista, sunita, como era Al-Qaeda, pero que hoy está tratando, desde que llegó al gobierno el año pasado, de normalizar las relaciones entre Siria y sus vecinos, de tener un gobierno que sea más o menos tolerante, que coopere con Estados Unidos, y de hecho logró reunirse con Trump y que le retiren las sanciones, y que se muestra abierto a negociar, por ejemplo, con Israel, que se muestra reacio al avance de Irán, por ejemplo, y que casi que manejaba buena parte de Siria, pero que claro, es un gobierno que está compuesto, o mejor dicho, es un movimiento el que lidera Ahmed al-Shara, que tiene entre sus miembros a milicias como esta, milicias totalmente radicalizadas que quieren la imposición del Islam suní y que quieren el exterminio de todos aquellos que no predican esta religión. Entonces, lo que en algún punto se pone en juego es si verdaderamente al-Shara controla el país o no lo controla. La realidad es que no lo controla por ahora. Ahora, el hecho de que intervengan los drusos habla también de algo que tiene que ver directamente con Israel, por la relación que tiene Israel con el pueblo druso, porque el propio territorio israelí tiene mucha presencia de esta comunidad drusa que vive con absoluta libertad en Israel. Entonces, claro, los drusos sirios dicen: nosotros queremos vivir como viven los drusos que viven en Israel, que tienen su religión respetada, que no son atacados. Entonces, de hecho, hubo una alianza entre Israel y las comunidades drusas, por las cuales Israel se comprometió a defender a las comunidades drusas, que son víctimas de todo tipo de escenas de violencia. Porque más allá de enfrentamientos entre milicias, yo quiero que veas lo que pasa cuando algunos de estos grupos llegan y se encuentran con drusos. Acá puedes ver dos miembros de este grupo terrorista que toman a un anciano de la comunidad drusa y lo afeitan a la fuerza.
يا خي والله طلع السلاح وما بدناش منك شيء. اقول لك بمالي طلعون مشان حلقوا له. A otros les arrancaban los sombreros, esos sombreros típicos de la comunidad drusa, algunos son rojos y blancos. Bueno, es parte del hostigamiento. Vos fijate el nivel de perversidad que tenés que tener para a un anciano humillarlo de esta manera. ¿Qué nivel de podredumbre que tenés que tener en la cabeza para hacerle esto a un anciano, no? Esto es lo que ha llevado a Israel a decir, nosotros no vamos a permitir que esto suceda. Porque el punto que se plantea aquí es, nosotros no vamos a permitir, dice Israel, que Siria vuelva a ser una amenaza para Israel como lo fue básicamente desde la creación del Estado de Israel. Recordemos, desde que se creó el Estado de Israel, Siria fue un Estado beligerante que invadió en numerosas ocasiones a Israel para evitar la construcción del Estado. Desde el momento en el cual Siria no pudo invadir más, lo que hizo fue ser aliada de Irán en la búsqueda justamente de destruir a Israel. Entonces, la caída de Al-Assad, que era el régimen que básicamente era aliado a Irán, le permite a Israel decir, bueno, hoy podemos garantizar toda una zona de seguridad en la frontera, sobre todo con los altos del Golán, y vamos a tratar de garantizarlo, y por eso es muy importante para Israel también defender a la comunidad drusa, que es una comunidad que quiere también justamente tener buenas relaciones con Israel. Yo quiero que veamos este conflicto en un mapa y ahora te cuento cuál fue la respuesta de Israel. Pero acá vemos justamente todo lo que ves en rojo y azul es Siria, acá tenés al Líbano y acá tenés el norte de Israel. Esto que ves acá en negros es los altos del Golán, una zona que pertenecía a Siria y que Israel tomó en la guerra de los 6 días de 1967, que para Israel es un territorio importantísimo porque es un punto de amortiguación, un punto que le da un paréntesis territorial que le permite obviamente no tener directamente o no haber tenido hasta el año pasado a un régimen abiertamente hostil. Estos conflictos que estás viendo se producen en esta zona de Siria, en esta zona que es donde conviven los drusos por un lado, acá es Sueida, digo para que tengas diferencia, acá lo ves puntualmente, lo estoy señalando, donde conviven los drusos, conviven también con estos otros grupos beduinos sunitas que quieren matar a los drusos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Israel? Básicamente que toda esta zona sea una zona desmilitarizada. Y estaba avanzando en negociaciones con el régimen de Al-Shara, que acá vemos que no está muy lejos de la capital, acá está Damasco, que estaba avanzando en negociaciones con el régimen de Al-Shara para que efectivamente fuera una zona desmilitarizada y tal vez pueda haber algún tipo de acuerdo de paz entre Israel y Siria. Claro, cuando Israel vio que Al-Shara enviaba a sus tanques y que encima hay reportes de que los soldados sirios se pusieron básicamente a defender a las milicias beduinas chiitas contra los drusos, bueno, esto fue lo que anunció el ministro de Defensa, Israel Katz, el ministro de Defensa obviamente del gobierno de Israel. El primer ministro Netanyahu y yo hemos dado instrucciones a las fuerzas de defensa de Israel para que ataquen inmediatamente a las fuerzas y armas del régimen que fueron introducidas en el área de Sueida, en las montañas drusas de Siria, con el propósito de que el régimen lleve a cabo actividades contra los drusos en violación de la política de desmilitarización. Y así vas a ver cómo la Fuerza Aérea israelí empezó a sobrevolar todo el territorio del sur de Siria, realizando ataques contra los tanques del ejército sirio para justamente detener su avance. ¿Qué es lo que dice el régimen sirio? Que hay una tregua, o que se habría alcanzado en estas horas una tregua entre las milicias beduinas y las milicias drusas, y que esa tregua el régimen va a tratar de conservarla. Bueno, veremos. Este conflicto va a mostrar y va a decidir dos cosas muy importantes para el futuro de Medio Oriente. Número uno, el gobierno de Ahmed al-Shara, que es el gobierno que heredó Siria después de la caída de Bashar al-Assad, ¿va a poder tener el control total de este país tan importante para Medio Oriente?
va a lograr disciplinar a todas estas milicias que están operando en distintos lugares del país y que controlan territorio, y va a poder crear un Estado centralizado más o menos normal. Eso por ahora es un signo de interrogación. Lo que ha pasado en estas horas sería una muestra justamente de que no está en condiciones por ahora. La segunda pregunta es si efectivamente el régimen de Al-Shara logra tener el control total sobre Siria, ¿verdaderamente estará en condiciones de convertirse en un actor que estabilice a Medio Oriente, que apoye todos los esfuerzos que vienen haciendo muchos países de la región para correr al radicalismo islámico y establecer relaciones normales, y que eso pueda llevar, por ejemplo, a una paz con Israel, a que Siria se sume a los acuerdos de Abraham, que es algo que han planteado tanto el gobierno de Trump como algunos de los voceros de Al-Shara? Bueno, son dos puntos centrales para entender el futuro de Medio Oriente. Vamos hacia un Medio Oriente que sigue siendo un polvorín de extremismo y de estados fragmentados, o vamos a un Medio Oriente donde el terrorismo tenga cada vez menos lugar y donde haya cada vez más estados que con sus diferencias puedan convivir más o menos en paz. El futuro de Siria es, en definitiva, el futuro de Medio Oriente.